¿Alguna vez has visto cómo el mundo entero de alguien se derrumba en el lapso de 60 segundos? Porque lo que empezó como una soleada mañana de martes con café y confianza, terminó con unas esposas y el tipo de arrepentimiento que se tatúa en el alma. Esta es esa historia. El deportivo negro metalizado relucía bajo el sol de media mañana, su superficie pulida reflejando los céspedes impecablemente cuidados y las casas prefabricadas que bordeaban la avenida del río. Darío Jiménez, de 22 años y con sueños aún frescos en los ojos, estaba junto al vehículo con un vaso de café desechable calentándole las manos. Había ahorrado durante 3 años para permitirse esa máquina, trabajando turnos dobles en la startup tecnológica del centro, y cada vez que la miraba, el orgullo le hinchaba el pecho como un globo listo para elevarlo del suelo. Dio otro sorbo a su café, saboreando el amargo calor, cuando oyó el sonido de unos pasos que se acercaban, firmes, decididos, del tipo que anuncian a alguien que cree ser dueño de cualquier terreno que pisa. Giró la cabeza justo a tiempo para verla. Una joven de su edad, quizás 21 o 22, con el pelo recogido en una coleta rubia tirante que parecía estirar toda su cara en una expresión permanente de desdén. Llevaba un chaleco amarillo fluorescente sobre una camiseta de tirantes blanca y unos pantalones cortos vaqueros, y sujeto a ese chaleco había una placa laminada que decía Asociación de Propietarios, Patrulla Comunitaria. Sin presentación, sin siquiera un saludo que pudiera reconocer su humanidad, se dirigió directamente a su coche. Sus zapatillas, de un blanco brillante e impecables, chirriaron al apoyar un pie en el parachoques delantero y luego subirse al capó. El metal gimió ligeramente bajo su peso y Darío sintió un vuelco en el estómago. «Oye, no puedes Sim...» empezó, pero sus palabras fueron cortadas por el talón de ella que se clavó directamente en su abdomen. La patada le sacó el aire de los pulmones y lo hizo tropezar hacia atrás. El vaso de café voló de su mano y se derramó sobre la acera impoluta. El dolor floreció en su abdomen, agudo y sobrecogedor. «Los de tu calaña», dijo ella. Su voz, con esa mezcla particular de dulzura y veneno que solo proviene de alguien que nunca ha enfrentado consecuencias reales, reducen el valor de las propiedades de esta calle. ¿Entiendes lo que digo? Darío se apretó el estómago, intentando recuperar el aliento, intentando procesar lo que acababa de ocurrir. Los de su calaña. Las palabras flotaban en el aire como humo, su significado claro incluso mientras pretendían hablar de otra cosa. Con los ojos llorosos, miró alrededor de la calle sin salida. Las ventanas bordeaban todas las casas, y detrás de varias de ellas podía ver sombras, formas de personas que definitivamente habían presenciado lo que acababa de pasar. La señora Pérez del número 14, que siempre sonreía cuando él pasaba, ahora dejó caer su cortina de nuevo en su sitio. El señor García, 2 casas más allá, que estaba limpiando su entrada con una manguera, se dio la vuelta por completo, de repente fascinado por una mancha en la puerta de su garaje. La pareja de la casa de la esquina, los de los gemelos pequeños, metieron a sus hijos dentro y cerraron la puerta con una rotundidad que resonó en toda la calle. Nadie venía a ayudar. Nadie ni siquiera fingía no haber visto. El silencio no era solo una ausencia de sonido. Era un participante activo en lo que le estaba sucediendo. Un coro de aprobación para la chica que aún estaba encaramada en su coche, como una versión de pesadilla de un adorno de capó. Ella se rió entonces, y no era el tipo de risa que se oye en las fiestas o cuando los amigos comparten bromas. Esto era algo más frío, algo que entendía exactamente el poder que ostentaba en ese momento. Balanceó las piernas con desenvoltura, sus talones golpeando la pintura que Darío acababa de encerar hacía 2 días, dejando pequeñas marcas de rozaduras que requerirían un pulido profesional para eliminarlas.
Te estoy dando una advertencia, continuó, sacando un portapapeles de algún lugar detrás de su espalda. Los papeles sujetos a él estaban cubiertos de una letra tan desordenada que parecía garabatos de niño, notas aleatorias que no podían ser oficiales de nada. Este es tu primer y único aviso. Vehículos de este calibre atraen al elemento equivocado a nuestra comunidad. Lo hemos discutido en profundidad y el consenso es claro. Darío finalmente logró enderezarse, aunque su estómago todavía le palpitaba con cada respiración. «El consenso», logró decir con voz áspera. «¿Quién exactamente tuvo esta discusión?» «La gente que realmente pertenece aquí», respondió ella sin siquiera mirarlo directamente. Ahora se examinaba las uñas, como si él ya hubiera dejado de existir de forma significativa. «Mira a tu alrededor. ¿Notas algo? Estas son casas familiares, familias respetables, no lugares para gente que...» Gesticuló vagamente hacia él su significado cristalino, que obviamente adquirieron sus juguetes por medios cuestionables. La acusación le golpeó más fuerte que su patada. Ella estaba mirando su color de piel, su edad, su coche, y creando una historia en su cabeza sobre tráfico de drogas o robo o cualquier narrativa racista que tuviera sentido para ella. No importaba que se hubiera graduado el primero de su promoción en ingeniería informática. No importaba que trabajara 60 horas semanales legítimas. No importaba que nunca hubiera hecho nada ilegal en toda su vida, salvo quizás cruzar la calle por donde no se debe una vez. Nada de eso le importaba a ella, porque ya había decidido quién era él en el momento en que lo vio. «No sabes nada de mí», dijo Darío, pero incluso mientras las palabras salían de su boca, sabía que eran inútiles. Ella no quería saber nada de él. Quería que se fuera. «Sé todo lo que necesito saber», respondió ella, saltando del capó y aterrizando con un pequeño rebote que hizo que su coleta se balanceara. Extendió la mano y pasó el dedo por la superficie del coche. Luego lo levantó como si comprobara si había polvo. «Gente como tú, con coches como este, en barrios como el nuestro, nunca acaba bien. Así que esto es lo que va a pasar. Vas a vender este vehículo ridículo, recoger lo que sea que tengas en el piso o alquiler en el que estés metido y buscar un lugar más adecuado. Un lugar que se ajuste a tu posición». Posición. La palabra goteaba implicaciones. Tu posición, tu lugar. Conoce tu lugar. El subtexto ya ni siquiera era era texto puro. Darío sintió que algo se rompía dentro de él, no del todo, pero se fracturaba. Era la parte de él que aún creía en la justicia, en la idea de que si trabajabas duro y seguías las reglas, serías tratado con un respeto humano básico. Esa parte se estaba desmoronando, y en su lugar, algo más duro se estaba formando. «¿Y si no lo hago?», preguntó, aunque no estaba seguro de por qué seguía interactuando. La chica sonrió, y era la sonrisa de alguien a quien nunca le habían dicho que no en toda su vida. «Entonces volveré mañana, y pasado mañana, y haré tu vida aquí tan insoportable que rogarás por irte. Confía en mí, bonita. Soy muy buena haciendo que la gente se mude». Le rodeó como un depredador que ya había probado la sangre y la había encontrado satisfactoria. Su placa falsa atrapó la luz del sol, esa pieza de plástico laminado barata que llevaba como una corona. Más tarde se enteraría de que la había hecho ella misma, de que no existía ninguna patrulla de la Asociación de Propietarios en este barrio, de que se había autoproclamado guardiana de los valores de las propiedades basándose únicamente en sus propios prejuicios. Pero en ese momento, con el estómago aún dolorido y sus vecinos todavía escondidos tras las cortinas, no importaba si su autoridad era real o imaginada. Ella tenía lo que importaba: el consentimiento silencioso de todos los que observaban. «Patético»,
siseó ella, acercándose lo suficiente como para que él pudiera oler su perfume, algo floral y caro. Mírate, sin palabras, impotente. Esto es lo que pasa cuando la gente intenta escalar a espacios a los que no pertenece. La sociedad tiene un sistema inmunológico y yo soy parte de él. Mantengo a raya las infecciones. La deshumanización era completa. Él ya no era una persona, no para ella. Era una infección, una enfermedad, algo que debía ser extirpado del cuerpo sano del barrio, y el barrio no estaba en desacuerdo con su diagnóstico. Darío se inclinó ligeramente, aún presionando la palma de su mano contra su estómago, donde definitivamente se estaba formando un moratón. Su McLaren estaba detrás de la chica, pareciendo de repente menos un símbolo de sus logros y más un blanco pintado en su espalda. ¿Cómo se había transformado el orgullo en una carga tan rápidamente? ¿Cómo se había convertido el éxito en prueba de criminalidad? La chica volvió a subirse al capó, esta vez acomodándose como si pudiera quedarse allí todo el día. Se cruzó de brazos, sus zapatillas dejando más marcas en la pintura, cada rosadura un pequeño robo más de la dignidad que había pensado que esta compra le traería. «Acéptalo», dijo, su voz casi suave ahora, lo que de alguna manera lo hacía peor. «Nunca serás uno de los nuestros. Puedes comprar todos los coches caros que quieras, vestir toda la ropa adecuada, mudarte a todos los barrios bonitos, pero la gente como nosotros, lo vemos todo. Estás jugando a disfrazarte en un mundo que nunca aceptará el disfraz». Por un momento, solo un latido, Darío casi le creyó. Casi dejó que el peso de esas palabras, combinado con el peso de cada ventana silenciosa, lo empujara a la desesperación. Casi aceptó que quizás ella tenía razón, quizás era un tonto por pensar que alguna vez podría ser más de lo que gente como ella decidiera que se le permitía ser. Entonces su móvil vibró en su bolsillo. Lo sacó con manos temblorosas, vio el nombre en la pantalla y algo dentro de él cambió. La fractura que había empezado a formarse se selló, reforzada por acero. Levantó la vista hacia la chica en su capó, la miró de verdad, y no vio a una poderosa ejecutora, sino a una niña tonta jugando con cerillas junto a un depósito de gasolina. «¿Crees que estoy solo aquí?», dijo, su voz de repente firme, a pesar del dolor que aún irradiaba por su torso. «¿Crees que soy solo una persona cualquiera a la que puedes aterrorizar porque nadie me va a proteger?» Su sonrisa de suficiencia vaciló, solo ligeramente. «Creo que deberías dejar de hablar y empezar a hacer las maletas». «Acabas de cometer», continuó Darío, irguiéndose a toda su altura, «el mayor error de toda tu vida». «¿Eso es una amenaza?». Intentó sonar divertida, pero un atisbo de incertidumbre se colaba en su voz. «Es un hecho». El sonido los alcanzó antes de que los vehículos se hicieran visibles. 3 motores, potentes y sincronizados, que se hacían más fuertes a medida que se acercaban desde la carretera principal. Los ojos de la chica se dirigieron hacia la entrada de la calle sin salida, su confianza empezando a desvanecerse como el agua de un vaso agrietado. 3 todoterrenos negros aparecieron a la vista, moviéndose con el tipo de precisión que hablaba de conductores profesionales y una intención seria. No iban a toda velocidad, no eran agresivos, pero había algo en su coordinación que los hacía sentir inevitables, como una marea contra la que no podrías luchar aunque quisieras. Formaron un semicírculo alrededor del McLaren de Darío, bloqueando cualquier posible salida, y luego se detuvieron al unísono perfecto. Los motores se apagaron simultáneamente. Por un momento hubo un silencio total. Incluso los pájaros parecían haber dejado de piar. Entonces las puertas se abrieron. Hombres con trajes oscuros salieron de cada vehículo, 6 en total, sus movimientos económicos y decididos. Llevaban gafas de sol a pesar de las nubes que habían empezado a acumularse en lo alto, y sus rostros no mostraban expresión alguna.
No estaban allí para negociar ni discutir. Estaban allí para manejar una situación. La chica se bajó del capó del coche, por fin, su confianza anterior evaporándose como el rocío de la mañana. ¿Quiénes son estas personas? Seguridad, dijo Darío simplemente, la seguridad de mi padre. Del todoterreno principal, la puerta trasera se abrió y un hombre salió. Tenía unos 50 y pocos años, alto e imponente, vistiendo un traje a medida de color carbón que probablemente costaba más de lo que la mayoría de la gente ganaba en un mes. Su presencia cambió la atmósfera inmediatamente, como la caída de la presión del aire antes de una tormenta. Caminó hacia adelante lentamente, sus ojos observando la escena con el tipo de evaluación tranquila que proviene de años de tomar decisiones que afectan a miles de personas. «Hijo», dijo, su voz profunda y controlada. «¿Estás bien?» «Me ha pegado una patada», respondió Darío, sorprendido de lo joven que sonaba de repente su propia voz. «En el estómago, y me ha estado amenazando, diciendo que tengo que irme del barrio». La mandíbula del hombre se tensó casi imperceptiblemente. Dirigió su atención a la chica que se había apoyado contra un seto cercano, su bravuconería anterior completamente desaparecida. «¿Cómo te llamas?» «Yo no tengo por qué decirle nada», balbuceó ella, pero su voz temblaba. «Soy de la Asociación de Propietarios. Tengo autoridad aquí». Uno de los miembros del equipo de seguridad se adelantó y habló en voz baja con el padre de Darío, mostrándole algo en una tableta. El hombre asintió, luego volvió a mirar a la chica. «No hay ninguna patrulla de la Asociación de Propietarios en este barrio», dijo. «Esta comunidad ni siquiera tiene una asociación de propietarios activa en este momento. Esa placa que llevas es falsa, lo que significa que has estado suplantando a una autoridad y usando esa falsa autoridad para agredir y amenazar a mi hijo». «No he agredido a nadie, apenas le he tocado». «Le pegaste una patada lo suficientemente fuerte como para dejarle un moratón. Hay testigos». Señaló las casas a su alrededor, donde las cortinas estaban ahora definitivamente descorridas. Los vecinos ya no se escondían, sino que observaban atentamente cómo la dinámica de poder cambiaba por completo. Esta gente lo vio todo. Algunos de ellos ya están grabando. Era verdad. Habían aparecido móviles en las ventanas, la gente documentando lo que estaba ocurriendo ahora que estaba claro qué lado ostentaba el poder real. «Que alguien llame a la policía de verdad», dijo el padre de Darío con calma. Uno de su equipo de seguridad ya estaba al teléfono hablando en voz baja. La cara de la chica se había puesto pálida. «Espere, esto es solo un malentendido. Estaba intentando proteger el barrio. ¿Pensaste que podías aterrorizar a un joven por su aspecto?», interrumpió el padre de Darío, su voz aún tranquila pero ahora con un filo de acero. «¿Pensaste que podías sentarte en su propiedad, agredirlo y amenazarlo porque asumiste que no tenía a nadie que lo protegiera? Asumiste que era impotente. Yo no quisiste decir exactamente lo que dijiste, y ahora enfrentarás exactamente lo que te mereces». En cuestión de minutos, llegaron 2 coches patrulla, con las luces destellando, pero las sirenas apagadas. Los agentes salieron, y el padre de Darío se acercó a ellos con calma, su equipo de seguridad proporcionando documentación, fotos, declaraciones de testigos que habían sido reunidas con notable eficiencia. La chica intentó explicarse, intentó justificarse, intentó hacerlo sonar razonable, pero cada palabra solo la hundía más. Un agente tomó fotos de las marcas de rozaduras en el capó del McLaren. Otro documentó el moratón que se formaba en el estómago de Darío. Un tercero habló con los vecinos, que ahora que las consecuencias finalmente llegaban para la persona adecuada, de repente estaban dispuestos a presentarse con declaraciones sobre cómo lo habían visto todo.
¿Cómo sabían que estaba mal, pero no habían sabido qué hacer? Las esposas se cerraron alrededor de las muñecas de la chica con un sonido que pareció resonar en toda la calle. Todavía intentaba hablar, todavía intentaba explicar que había estado protegiendo los valores de las propiedades, que había tenido buenas intenciones, que esto no era justo. Agresión y lesiones, dijo un agente mientras le leía sus derechos. Suplantación de autoridad, daños a la propiedad y violación de la propiedad privada. Será acusada formalmente en la comisaría. Mientras la llevaban hacia el coche patrulla, ella miró a Darío una vez más. Su expresión se había transformado por completo, de una superioridad engreída a una confusión desesperada, como si realmente no pudiera entender cómo el mundo había dado un vuelco tan completo en el lapso de 15 minutos. Darío la vio ser metida en la parte trasera del coche de policía, vio el vehículo alejarse con ella dentro y sintió algo complejo moverse a través de él. No del todo satisfacción, no del todo alivio. Quizás era solo agotamiento, el bajón que llega después de que la adrenalina se desvanece. Su padre le puso una mano en el hombro. Deberías haberme llamado inmediatamente. Pensé que podía manejarlo yo solo. No deberías tener que lidiar con cosas así en absoluto. Pero hasta que el mundo cambie, me llamas cada vez. ¿Entendido? Darío asintió, sintiéndose de repente muy joven a pesar de tener 22 años y ser financieramente independiente. Algunas cosas, el dinero y el éxito, no podían protegerte de ellas. Algunas batallas no podías librarlas solo, por muy capaz que fueras. El equipo de seguridad comenzó a dispersarse, regresando a sus vehículos. Los vecinos se alejaron lentamente de sus ventanas. El espectáculo había terminado. La breve interrupción de su mañana de martes concluida. Todo volvería a la normalidad, excepto que no lo haría, no del todo, porque ahora todos sabían lo que había pasado. Sabían quién era el padre de Darío. Sabían que el silencio también tenía consecuencias. Uno de los agentes se acercó antes de irse. Necesitaremos que venga a la comisaría para dar una declaración formal. Las pruebas físicas y los testimonios de los testigos son sólidos, pero su testimonio es importante. Estaré allí esta tarde, prometió Darío. Bien, por lo que valga, añadió el agente bajando ligeramente la voz. Siento que te haya pasado esto, y siento que tus vecinos no intervinieran antes. Después de que todos se hubieran ido, Darío se quedó solo junto a su coche, mirando las marcas de rozaduras en el capó. Necesitarían atención profesional, pero no eran permanentes. No todo lo que había sucedido hoy dejaría marcas permanentes. Su padre se había quedado, despidiendo a su equipo de seguridad. Ahora estaban solo ellos dos en la tranquila calle sin salida. El sol de la mañana más alto en el cielo, la calle con un aspecto engañosamente pacífico. «Sabes que esta no será la última vez», dijo su padre suavemente. «El éxito no te protege de esto. A veces te convierte más en un blanco». «Lo sé», respondió Darío, «pero no me voy a ir. No voy a vender mi coche. No voy a hacerme pequeño solo porque eso haga sentir cómodos a los demás». Su padre sonrió y había orgullo en ello, pero también tristeza. «Bien, pero recuerda, el coraje no es lo mismo que la imprudencia. No hay vergüenza en pedir ayuda». Permanecieron juntos un momento más, padre e hijo, hombres de éxito que aún tenían que navegar por un mundo que a veces los veía como amenazas simplemente por existir en espacios que otros pensaban que no deberían ocupar. Finalmente, su padre se fue, y Darío se quedó solo con sus pensamientos y su McLaren y el conocimiento de que la justicia, cuando llegaba, no siempre era ruidosa o inmediata. A veces
Llegaba en todoterrenos negros, conducidos por profesionales que entendían que el poder no era solo cuestión de dinero o posición, sino de estar dispuesto a levantarse cuando importaba. Recogió su vaso de café aplastado de la acera y lo tiró. Luego se metió en su coche y se sentó en el asiento del conductor sin ir a ninguna parte, solo existiendo en este espacio que se había ganado. Los asientos olían a cuero y a posibilidad. El motor, cuando lo arrancó, ronroneó con una potencia apenas contenida. El mundo no había cambiado, pero quizás solo por hoy. La justicia había aparecido cuando más se la necesitaba. Y quizás eso era suficiente para seguir adelante, para seguir avanzando, para seguir existiendo ruidosamente en espacios diseñados para mantenerte en silencio.